Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para nuestro Dios? Y al nombre de Jesús sea la gloria. Tenga la amabilidad de estar en pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Amén. ¿Ya encontraron? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Que se oiga su voz, que se escuche su voz. Vamos a leer todos a una misma voz este texto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor sea bendiciéndonos con su palabra en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu santa presencia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, maravilloso con nosotros. Y hay mucho agradecimiento de parte nuestra para contigo. Y te pedimos que seas bendiciéndonos con tu palabra en este momento, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra haya un lugar en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y la pongamos por obra. Oh bendito Dios, bendícenos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Y como ya dijo mi esposo, vamos a meditar en este tema, familias agradecidas. Cuando se lee este texto, dad gracias en todo. En todo es, en cualquier circunstancia que usted esté pasando, usted y yo debemos dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Y hemos sido creados, nosotros somos una creación maravillosa de parte de Dios. Si usted supiera o sabe cómo está organizado su cuerpo, cómo está organizado cada parte de usted, la esencia que usted tiene, con el solo hecho de conocer eso, hay que dar gracias a Dios. Y entonces Dios nos ha hecho con emociones, con una cantidad de cualidades especiales, maravillosas, que de verdad necesitamos darle gracias a Dios. Cuando uno mira la palabra del Señor en Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 22 y 23 dice: absteneos de toda especie de mal. Y algo especial es: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma sean guardados, y todo vuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos completos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y debemos saber, y algo tan especial es que nuestro cuerpo está capacitado, está organizado, y el cerebro da al cuerpo unas sustancias especiales que tienen que ver con nuestras emociones, y esas sustancias son endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina, y todo eso está en nuestro cuerpo, y eso también tiene que ver con nuestras emociones. ¿Y por qué hablo de las emociones? Porque de acuerdo a todo ese sentir que tenemos nosotros entonces estamos capacitados para ser ingratos o tener gratitud. Y hay un detalle, y podríamos decir que es como el enemigo de la gratitud, de que usted no sea agradecido, de que usted en su corazón no tenga gratitud.
Y es digámoslo, un grande problema. Y yo creo que hemos encontrado personas que no tienen gratitud, hijos que no tienen gratitud, padres incluso que no tienen gratitud, pero necesitamos saber en esta mañana cuál es la falla para no tener gratitud. ¿Cuál es la falla para nosotros no agradecer al Dios Todopoderoso, a la vida, y no tener esa gratitud con nuestra familia, con lo que tenemos, con lo que poseemos? Y encontramos entonces en Deuteronomio capítulo 8, del verso 2 en adelante, algo especial, un momento que pasó en el pueblo de Israel. Y yo me imaginaba cuando estaba leyendo, y es que ahí habían cantidades de familias, cuando el Señor les estaba hablando, cantidades de familias, y como que podría uno imaginarse que habían niños, habían jóvenes, habían adultos mayores, allí en ese momento que Dios les va a hablar, en ese momento que Dios les estaba hablando en este capítulo 8 de Deuteronomio. Y el pueblo de Israel había pasado por momentos muy, muy, muy difíciles en esos 40 años a través del desierto. Mucha protesta de parte del pueblo para con Dios, muchas necesidades, pero Dios suplió todas esas necesidades. Y esas situaciones que pasaron todas esas familias, algunos habían muerto en el desierto, otros habían crecido en el desierto, y ya estaba en ese momento en mirar hacia atrás de a dónde venían y mirar hacia adelante de lo que Dios tenía para darles. Y entonces está el Señor allí dándole unas recomendaciones al pueblo, y esa recomendación es para la iglesia en Versalles en esta mañana, para que usted y yo seamos agradecidos. Y entonces el Señor los tiene ahí y empieza a hablarles y dice así: cuidaréis, le dice el Señor al pueblo, de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Estaban ahí adelante estaba la tierra prometida, a la parte de atrás estaba ese territorio que ellos ya habían caminado, y el Señor les dice: bueno, les voy a dar una tierra prometida, una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra donde ustedes no sembraron, donde ustedes van a tener una cantidad de beneficios. Y en el verso 2 le dice: y te acordarás. Hermano, la falla del ser humano es no recordar. Se necesita recordar. Y algo especial en este texto es recordar las cosas malas y las buenas. Y uno diría: no, las malas yo no las quiero recordar. Pero aquí el Señor está diciéndole: vas a recordar las malas y vas a recordar también las buenas. Y entonces le dice: y te acordarás, porque aquí le da un relato de varias cosas que ellos vivieron en el desierto, de todo el camino por donde te ha traído el Señor. Nosotros necesitamos recordar de a dónde nos sacó el Señor. Nosotros debemos recordar todas esas situaciones difíciles y mirar en dónde Dios nos ha puesto, cómo Dios nos ha bendecido. Y cuando usted recuerda de a dónde ha venido y todo el camino, usted dice: uy, no, el Señor es maravilloso. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. O sea, eso hizo el Señor en el desierto, los afligió. También, ¿para qué hizo el Señor eso? ¿Por qué los afligió? Para probarte. ¿Cuántas veces hemos sido probados? Para el Señor glorificarse en nuestras vidas. Para probarte, para saber, oiga lo que dice el Señor, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Se acuerdan? Cuando estaban protestando porque diario maná, maná, diario maná, estamos cansados, estamos hastiados, queremos carne. Y les dio carne hasta no más poder. Dice la palabra de Dios que hasta les salió por las narices. ¿Qué tanto fue lo que comieron? Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido, imagínense que les decía, recuerden que hasta el vestido les sustenté. O sea, hasta con vestido los cuidó el Señor y le dice allí, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Recordar todas esas situaciones tan malas que pasaron. Y sabe que cada uno de nosotros tenemos una historia. Historia de nuestra infancia, historias buenas, pero también historias malas. Y algunos tienen historias mucho más malas que las que tengo yo. Y uno recuerda y lo que uno entiende es que en todos esos momentos tan difíciles, tan crueles de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, Dios nos cuidó. Dios nos cuidó. Porque el Señor estaba por ese camino cuidándonos para darnos esta salvación tan grande. Para darnos esta salvación tan grande. Aleluya. Hubo escasez en nuestra infancia. Yo puedo decirles que yo llegué a caminar sin zapatos. No tenía zapatos. Incluso cuando iba a la escuela, los niños todos tenían zapatos, menos yo. Y me miraban y me decían, ¿usted por qué no tiene zapatos? Era porque no había para unos zapatos. Y ahora yo puedo decir cómo el Señor tan maravilloso lo ha bendecido a uno. Y cómo Dios, de todas esas falencias y de todas esas escaseces, ahora el Señor nos ha dado bendiciones grandes, maravillosas, espirituales y materiales. Porque así es nuestro Dios. Aleluya. Y cuando teníamos nuestros hijos pequeños, recuerdo que mi esposo le compraba unos pantalones grandes a mis hijos, que había que amarrárselos bien con la correa porque si no se les caían, y había que doblarle las botas, las partes de abajo, y entonces decían, papi, pero este pantalón es muy grande, y él decía, lo que pasa es que ese pantalón tiene que durar varios años. Y ellos iban creciendo hasta que la ropa se acomodaba al cuerpo. Entonces miramos cómo todas esas cosas hay que recordarlas. Y cuando uno las recuerda, uno dice, uy, Señor, gracias. Gracias. Gracias.
e incluso las ofensas. Y a veces uno dice, pero ¿por qué esta piedra en el zapato? ¿Por qué? A veces Dios permite piedras en el zapato para que usted no se crezca de a mucho. Y recuerde que usted depende de Dios y que la vida suya depende solo de Él. ¿Por qué a veces situaciones tan difíciles en la casa, en el hogar? Todas esas cosas Dios permitió para venirnos y encaminarnos a esta salvación tan grande. Mi esposo me decía, yo hubiera querido ser esto o lo otro, hubiera querido estudiar y haber sido un doctor, tener conocimiento de la medicina. Y después me dijo, pero tal vez yo no estaría en el evangelio. Tal vez yo no hubiera conocido a este Dios tan maravilloso. Entonces Dios nos ha traído por muchos lugares con un propósito. Y es para darnos un lugar especial aquí en la tierra y aún un lugar mucho más especial en el cielo. Aleluya. Gloria al Señor. Otra cosa que hay que hacer fuera de recordar es reconocer. Hay que reconocer. Y no solo reconocer para con nosotros, sino reconocer y dar reconocimiento a las personas que han sido parte de nuestra vida, que se han montado en el tren con nosotros. Algunos ya se bajaron, otros todavía siguen con nosotros, pero dar ese reconocimiento de esas personas que han dejado huella en nuestra vida. Y darle también reconocimiento a nuestra familia. Porque a veces en el hogar vemos solo lo malo, pero no vemos lo bueno. Y como que lo malo se resalta más que lo bueno. E incluso cuando estaba en la adolescencia, recuerdo que trataba de hacer las cosas mejores posibles en mi casa y no había como un reconocimiento, pero cuando fallaba, ahí sí. Vea, usted la embarró, usted esto, pero, y uno decía, pero las otras cosas buenas, ¿por qué no me las dijo? Y a veces nos desanimábamos y decíamos que no nos vamos a manejar bien. Cuando uno se maneja bien, nadie le dice nada, pero cuando se maneja mal, ahí sí está el problema. Se necesita dar reconocimiento para estimular a todos los que están junto a nosotros y que esas emociones tengan una altura y podamos entonces agradecer. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Y lo otro es, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes. O sea, el Señor les estaba diciendo todo lo que les iba a dar. Porque el Señor tu Dios allí te introduce y dice, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, de tierra de olivos, de aceite, de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en aquella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás. Bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hay que darle gracias a Dios por cada amanecer. Hay que darle gracias a Dios por cada anochecer. Necesitamos ser familias en la iglesia agradecidas con Dios todo el tiempo. Aunque la palabra del Señor en Job capítulo 11 verso 16 dice, y olvidarás tu miseria. Ese olvidarás tu miseria quiere decir que usted no puede
pararse siempre, es que a mí me hicieron esto, es que yo viví esto, es que yo lo otro, y por eso usted no tiene un crecimiento actual, porque usted se quedó en el pasado. Cuando está hablando de olvidar tu miseria, es que usted no debe quedarse en esa miseria toda una vida. Usted tiene que salir de ahí, porque usted y yo tenemos un Dios grande que nos bendice, porque usted y yo tenemos un Dios que nos da un antes y un después, y nos da un presente de bendiciones. Y aunque pasemos por dificultades, la palabra de Dios dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Y hay un antes y un después. El apóstol Pablo nos habla de algo especial, mi relación con los demás. Y como estamos hablando de familia, podríamos decir que no podemos tener este pensamiento de que como a mí me criaron, yo voy a hacer las cosas así, tal como las hicieron conmigo en mi hogar, en mi casa. Debe de haber una ruptura de la cadena de la vida. Hablaba con mi esposo en estos días y hemos encontrado que las familias traen una cadena, pero lo especial es que hay un Dios todopoderoso que rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Aleluya. Cadenas generacionales. Que porque la tía, que porque el abuelo, que porque el bisabuelo, que porque el tatarabuelo, que la tatarabuela, que la bisabuela fue así y obró así y vivió así, usted también va a vivir así. No es así, porque hay un Dios todopoderoso que cambia todo. Vida nueva nos ha dado el Señor y ha quedado atrás una vida vieja, una forma de vivir, unos hábitos que tocó dejarlos para tener una forma de vivir en Cristo. Por eso no podemos estar diciendo es que yo soy así y así me quedo y así muero, porque aquí hay un Dios que nos transforma y nos cambia para con nuestros hijos. Y encontramos a veces padres de familia que no le dan amor a sus hijos porque dicen es que a mí nadie me dio amor. Pero cuando estamos en el camino del Señor, hay un Dios amoroso que nos da amor y nos da esa facultad para dar amor. Y para dar reconocimiento a nuestra familia. Entonces en Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante dice la escritura allí, el apóstol Pablo escribe y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esta es la forma en que usted y yo necesitamos vivir en familia y vivir en la iglesia, porque en la iglesia también somos familia. Todos somos familia. De hecho, hablaba con una hermana en estos días que me decía, uno llega a querer tanto los hermanos de la iglesia como si fueran familia. Y en ocasiones hasta se llega a querer más que a la propia familia de sangre. Porque estamos todos unidos en un solo cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y cuando pasa algo en la familia, cuando pasa algo en algún miembro de la iglesia, a todos nos duele. Amén. Y entonces dice allí, escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia. Y el verso 13 dice,
¿qué debemos hacer en nuestras familias? ¿Y qué debemos hacer en la iglesia? Soportándoos unos a otros. ¿Y qué más hay que hacer? Perdonándoos unos a otros. Hay familias en este momento, hijos que se fueron de la casa y no han vuelto a casa porque se fueron con una raíz de amargura, porque dijeron no quiero volver a casa porque me hicieron X o Y situación que vivieron. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos perdonarnos unos a otros y soportarnos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Sabe que antes de agradecer hay que tener amor? Se necesita amor, porque el amor sobrepasa todas las cosas. El amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona. Y cuando usted tiene amor, puede tener también paz, porque si usted no ama, no tiene paz. Hay que amar a cada miembro de nuestra familia y hay que amar a cada hermano de la iglesia. Y hay que tener esa paz los unos con los otros. Y cuando esto se efectúa, cuando perdonamos, cuando nos soportamos, cuando tenemos amor unos con otros y cuando tenemos paz en nuestro corazón, entonces viene el agradecimiento. En el verso 16 también dice, y en el verso 15 la otra parte dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, ¿cómo? En varios cuerpos. Dice, en un solo cuerpo. ¿Y qué debemos hacer? Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Porque cuando usted tiene amor, cuando usted ha perdonado, cuando usted tiene esa paz de Dios, usted puede alabar a Dios con tranquilidad y puede llenarse de la presencia de Dios y tener esa gracia de Dios. Y el verso 17 dice, y todo, absolutamente todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y vuelve y dice, ¿qué hay que tener? Gracias, gracias. Y cuando usted es una persona agradecida, Dios lo bendice. Es tanto, usted tan solo piensa en algo que desea, ni siquiera se lo ha pedido a Dios, pero como usted siempre es agradecido, Dios le da eso que usted necesita. Dios a usted le provee, Dios a usted lo sustenta. Y encontramos varias familias en la palabra del Señor que mostraron ese agradecimiento levantando un altar para Dios. Cuando usted viene al culto, debe venir con mucha acción de gracias, más que con peticiones y con un costalado de peticiones.
Usted tiene que entrar por los atrios de Dios con alabanza, entrar por los atrios de Dios con agradecimiento, entrar por esas puertas y decirle al Señor gracias, gracias, gracias. E incluso darle gracias a Dios por ese hogar que usted tiene. Darle gracias, así tenga una oveja negra en su casa y tenga muchas más blancas y una sola negra en casa. Dele gracias a Dios por esa bendición que Dios le ha dado, por ese hijo, por esa hija. Dele gracias a Dios por ese esposo. Dele gracias a Dios por esa esposa. Dele gracias a Dios por la vida. Dele gracias a Dios incluso por usted respirar. Hay personas en estos momentos que tienen que estar con oxígeno y andar con una pipetica pequeña de oxígeno. Pero usted puede respirar. Puede respirar. Usted puede moverse. Hay cantidad de personas que están en un hospital y no se pueden mover, pero usted sí. Hay personas que no pueden oír, pero usted sí. Hay personas que de pronto no pueden dar palmas porque nacieron sin manos y usted sí. Hay personas que no pueden hablar, pero usted sí. Incluso hay personas que no pueden ver, pero usted sí. Todo lo que Dios nos ha dado es para darle gracias todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo le decía a mi esposo, tan raro que el diciembre, hay muchos que esperan el diciembre, esperan el mes de diciembre con anhelo, ahorran durante todo el año, porque piensan estrenar, porque piensan estar de fiesta, de parranda. Pero yo he notado que en los diciembres, como que el ser humano espera hasta diciembre para morirse. ¿No han notado que en el diciembre es donde más muertes hay? Ya sea por muerte natural, ya sea por accidentes, ya sea porque alguien les quita la vida. Pero todas esas cosas pasan y uno dice, hoy Señor, gracias porque hemos llegado hasta aquí, porque aquí estamos con vida, estamos para adorar a este Dios y no sabemos qué nos depara el año entrante, pero seguiremos dándole gracias a Dios por cada amanecer. Seguiremos dándole gracias a Dios por la familia. Seguiremos dándole gracias a Dios por esta iglesia preciosa. Seguiremos dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos. Porque hay quienes solo piensan en lo que no tienen y se les hace la vida triste y difícil. Pero usted y yo necesitamos es saber qué tenemos ahora. ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿Qué hemos vivido atrás? ¿Qué situaciones difíciles el Señor nos ha ayudado a sobrellevar? Y cómo ahora el Señor sigue estando con nosotros hoy. Que seamos familias agradecidas. Y yo sé que nosotros, no todos tenemos familias completas en Cristo, pero las poquitas que somos, seamos agradecidas, tengamos amor, soportémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros y recordemos de qué situaciones tan difíciles y qué miseria tuvimos y qué bendiciones tenemos ahora.
puestos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Qué bueno que usted, si tiene su hijo, su hija ahí, su esposo, su esposa, se unan de las manos y vamos a orar dándole gracias a Dios. Gracias a Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, porque el Señor nos ha bendecido. De verdad que no hay palabras para agradecerle a Dios. Cierre sus ojos y no sé qué quiera decirle al Señor en esta mañana, pero yo sí tengo mucho que agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios por extenderme la vida. Me ha dado 24 años más de vida. Y no sé a usted cuántos más. Cierre sus ojos y piense y recuerde de a dónde lo ha sacado el Señor. ¿Por qué camino lo ha traído? ¿Cuántas veces estuviste enfermo y Él te sanó? ¿De cuántas dificultades te ha sacado? ¿Cuántos problemas tuviste atrás en ese tiempo y Dios te ayudó? Con tu familia, con tu hijo, con tu hija. ¿Cómo ha guardado tu familia, tu esposo, tu esposa? ¿Cómo los ha librado de morir? ¿Cuántas veces pensaste que no ibas para tener que comer, pero el Señor proveyó? Incluso pensaste que ya no podías más, pero el Señor te dio nuevas fuerzas. ¿Cuántas cosas el Señor hizo para afligirnos, para probarnos y saber cuánto le amamos? ¿Qué cosas tienes para hablarle al Señor? ¿Por qué no le agradeces en esta mañana? A veces solo pedimos y pedimos y pedimos y pedimos.